seguimos hablando de tecnología, otro factor que ha marcado cifras récord ha sido los videojuegos. Al igual que ha pasado con la literatura, el consumo y la compra de estos videojuegos ha variado muchísimo en los últimos años, pero sobre todo hemos visto esta tendencia durante los días de cuarentena. Durante la primera semana en la que se anunció el confinamiento, las ventas de juegos digitales subieron un 142% en comparación con la misma semana del año pasado. También es cierto que en la misma semana la venta de juegos físicos subió un 63%, por lo tanto es que las ventas se dispararon, viendo que la cuarentena no iban a ser solamente 2 semanas. La gente se aprovisionó de videojuegos y del tiempo libre que tenía para terminar esos juegos que tenían pendientes. También es cierto que la llegada de títulos tan interesantes como Animal Crossing, Call of Duty Warzone, Final Fantasy VII, Resident Evil 3 y el Doom Eternal ha facilitado que los aficionados a los videojuegos tuvieran títulos donde elegir. A estas cifras hay que sumarles la comunidad ya tan grande de jugadores online que juegan a juegos específicamente online, como puede ser League of Legends, Fortnite, Counter-Strike. En fin, hay multitud de títulos que pueden jugar online y que han visto en esta cuarentena una cantidad de horas que invertir en sus juegos favoritos que la han aprovechado y han aumentado su consumo. Y para hablarnos de lo que se le ha venido a la cabeza cuando hemos propuesto el tema de cuarentena sobre videojuegos, somos tan chulos que hemos llamado a un director de cine nominado en Goya, pero le hemos dicho, mira, tú no hables de cine, habla de videojuegos, que también sabes, porque tiene experiencia en medio especializado en videojuegos. Y no nos engañemos, tiene muchísimas horas con mandos de la Play, con mandos de la Xbox, con teclado de ordenador, en fin, toda una eminencia en esto de los videojuegos. Pablo Barce, encantado de tenerte en el Contrapodcast. Muchas gracias, Leandro. Estoy encantadísimo de estar por aquí contigo, tío. A ver, vamos a empezar hablando de lo que para ti te ha suscitado la cuarentena. ¿Qué es lo que has elegido? ¿De qué nos vas a hablar en este programa? Bueno, para mí, cuando me dijiste cuarentena, por algún motivo, lo primero que se me vino a la cabeza pensando en videojuegos fue Silent Hill 4. El Silent Hill Ni 4, más ni menos. una cuarta entrega de una saga. Efectivamente, la cuarta entrega. Y diría, como a modo de coña, que en realidad el juego del confinamiento absoluto está siendo Animal Crossing, porque yo creo que es el juego que todo el mundo pensaría primero si tú le dices cuarentena o confinamiento, porque lo primero es que ha sido el juego más vendido en formato digital de la historia. O sea, todo el mundo creo que se ha agarrado al evadirse en una isla. Y creo que además es el mejor plan, porque es un juego que te invita a estar lo más tranquilo posible, es la paz absoluta, pero Claro, a mí con el tema cuarentena... Porque ¿de qué trata Animal Crossing? Para que no sepa de qué va un poco el juego y esté un poco fuera de lo que es Nintendo y eso. Animal Crossing, ¿de qué va? Bueno, básicamente te invitan, digamos, eres como un aldeano o un colono, o no sé cómo llamarlo, al que invitan a irse a una isla desierta y a hacer un asentamiento allí. Y básicamente lo que tienes que hacer es levantar un pueblo desde cero y empiezan a llegar isleños, tienes vecinos, tienes que gestionarlo un poquito todo. O sea, para relajarse el mejor juego. Además, es el juego más calmado de la historia. Tienes que jugarlo a tu propio ritmo, no te impone nada. Es una gozada. Sí, y ahí tus vecinos no salen a aplaudir a las 8 de la tarde ni nada de eso, ¿no? Bueno, aplauden por otras cosas, pero cuando tienes que inaugurar cosas, de repente haces un puente nuevo, una casa nueva, lo que sea, y hay una celebración y la gente aplaude, ¿eh? Ojo, cuidado. Ahí bueno, también hay... La hora de los aplausos es diferente, ya la gestionas tú como quieres, pero no, curiosamente yo cuando me dijiste cuarentena y pensé en la cuarentena, lo primero que se me vino a la cabeza fue Silent Hill. Y en concreto la cuarta parte, que se llama The Room. ¿Y eso por qué? A ver, cuéntanos. A ver, lo primero porque es un juego que para quien no lo conozca está ambientado en una casa de la que el protagonista no puede salir. Entonces te plantean una situación en la que el protagonista está encerrado, no puede comunicarse con el exterior. A pesar de que a través de la mirilla de la casa ve a gente pasando por delante, no puede hablar con ellos, no puede
no puede llamarles la atención para que sepan que están cerrados. La puerta además tiene como unas cadenas que la atraviesan de punta a punta y él no tiene la llave ni nada para salir. Ujú. Y, y me acordé de ese juego curiosamente porque, no sé, me parece como un reflejo, como una metáfora, ¿no? Muy jodida de lo que está pasando al final, que parece que, bueno, en realidad podríamos salir y tal, pero no. La cosa es que estamos todos encerrados en casa y me acordé, vamos, al momento de Silent Hill y decir, joder, este juego ahora mismo es como un reflejo de lo que estamos viviendo más o menos cada uno en nuestra casa, ¿no? Sí, es el confinamiento más absoluto, que aunque por lo menos es verdad lo que tú dices, que el protagonista podía ver por la mirilla, que aquí si nos asomamos a la mirilla no deberíamos ver a nadie, no deberíamos, pero eso es el confinamiento más absoluto el que tiene el protagonista de ese juego, que al cual he jugado y es verdad que trata, vamos, el personaje está atrapado en casa y el juego que no es corto, pues bueno, a mí Eso es. no me resultó corto y trata en una habitación. Lo que pasa es que Sí, tiene su trampilla, que ahora nos contará, me imagino, sí. pero es un juego que nada más que pasa en una habitación es complicado de gestionar. Sí, sí, no, y además lo lleva súper bien. A mí la estructura del juego me parece que es súper interesante por cómo gestiona un juego como Silent Hill, que históricamente, por si alguien no ha jugado o no conoce nada de la saga, Silent Hill o Silent Hill, desde el primero lo que ha ocurrido en esa saga es que al protagonista, que siempre es un protagonista diferente en cada entrega, se le planta en el pueblo que lleva ese nombre, pero bueno, ya sabemos que los pueblos americanos son más grandes que lo que podría ser un pueblo aquí, ¿no? Sí. Yo más que pueblo lo llamaría ciudad, aunque allí dicen pueblo. Y el protagonista se encuentra normalmente solo en un ambiente muy hostil porque es una... normalmente Silent Hill representa una parte de su vida metafóricamente, ¿no? Es como una representación muy, muy, muy distorsionada y jodida de la mente del protagonista, ¿no? Pero lo curioso de la cuarta parte es que te encierran en una casa, que es la gran diferencia con el resto de Silent Hill, ¿no? Todos Sí. los demás te dejan moverte por el pueblo, tienes el pueblo a tu disposición en mayor o menor medida, y en este hacen todo lo contrario, te dicen, vale, lo primero, estás encerrado en una casa. Lo segundo es que te vamos a cambiar el punto de vista porque todos los Silent Hill, jugablemente hablando, ¿no? La parte jugable, se ven en tercera persona, tú siempre tienes al personaje en pantalla y en este te plantaban al principio en una perspectiva en primera persona para hacerte más partícipe de la historia, que a Ajá. mí me parece también un giro muy, muy, muy tocho. Y Claro, lo porque, tercero es porque que no. hasta qué punto ese cambio de perspectiva de tercera a primera persona te hace meterte más en el juego. Yo creo que absolutamente. O sea, al principio es verdad que estás manejando un personaje que tiene nombre y apellidos y que tiene su propia historia, pero yo lo que creo que hacen es sumergirte más en la cabeza del tipo, ¿no? Y verlo todo desde su perspectiva, porque creo que no es lo mismo vivir ese encierro en la casa con la puerta cerrada, además con las visiones que tiene dentro de la casa, ¿no? Porque se le aparecen como fantasmas y ve cosas raras. La casa está además hecha polvo al principio, ¿no? Ujú. Yo creo que eso, verlo en primera persona, como que impresiona más, ¿no? Porque parece que lo estás viviendo tú mismo. Sin embargo, cuando el juego, que es lo que tú decías antes, te deja salir de la casa, porque hay un truquito, y es que tú estás encerrado en la casa, pero a raíz de unas pesadillas que sufre el personaje, eh, descubre que en el cuarto de baño hay un agujero y ese agujero conecta con otros mundos. Ajá. Porque una de las cosas curiosas de este Silent Hill 4 es que, a pesar de ser un Silent Hill, no está ambientado totalmente en Silent Hill. El tipo está en otra ciudad. La casa en la que está encerrado está en otro sitio, pero ese agujero del cuarto de baño le conecta con Silent Hill. Y ahí, a raíz de esos viajes que hace por el agujero del cuarto de baño, empieza a descubrir una trama relacionada con un personaje que es un asesino en serie y vas desvelando el misterio poquito a poco. Es mejor que no lo contemos por si alguien no lo ha jugado y tiene curiosidad, pero la forma de plantear el juego es que no tiene nada que ver con el resto de la saga y creo que es súper interesante, ¿no? ¿Desde qué año estamos hablando? ¿Que es Silent Hill 4? Pues este en concreto es de 2004. Ajá. Salió hace un par de generaciones en Play 2 y en PC. Y creo que también estaba en Xbox, en la primera. Estamos Ajá. hablando de pues hace dos.
generaciones de consolas, ¿no? Y una de las cosas que tiene también curiosas es que a pesar de que no es el último Silent Hill, porque después se hicieron unos cuantos, es el último que hizo el equipo principal y digamos el original de Silent Hill, ¿no? Que es el Team Silent. Este equipo trabajaba para Konami, que es la productora, distribuidora, y vamos, yo creo que el nombre más reconocido del Team Silent siempre ha sido Akira Yamaoka, que es el compositor y el diseñador de sonido, ¿no? Yo creo que la clave de Silent Hill siempre ha sido el sonido y la música, porque crean una ambientación que creo que no tiene igual. Para mí es la saga de terror que más influencia ha tenido, igual con Resident Evil, ¿no? Pero hablando de terror psicológico y tal, es la más influyente y a la que más se ha intentado imitar sin éxito, porque es que Claro, porque cuando hablas de terror, copia... es verdad que, cuando hablas de terror, es verdad que se te viene a la mente Resident Evil, pero Resident Evil no es tan de terror psicológico como tú dices, sino como más de terror del típico susto, del típico bicho que te persigue y tal, pero Silent Hill te llega a meter en una atmósfera bastante complicada, o sea, bastante complicada, quiero decir, que te pone de los nervios, o sea. Sí, sí, totalmente. O sea, la diferencia entre las dos sagas, yo creo que Resident Evil puso las bases del survival horror, por decirlo de alguna forma. Yo juraría que el primer Resident Evil es de los primeros survival, no el primero seguramente porque antes estaba Alone in the Dark y hay otros juegos, ¿no? Seguramente Resident Evil también está muy influenciado por juegos tipo Clock Tower o salieron a la par, ¿no? Parecidos. Pero es un survival, ¿no? Al final Resident Evil la característica que tiene es que con más o menos recursos, normalmente los mejores Resident Evil son los que menos recursos te ponen a disposición, ¿no? Va siempre como al límite de armamento y demás, pero son personajes fuertes, son o militares o policías o gente que está entrenada para el combate y con la gestión del equipo y lo que te ofrece el juego y tal, pues tienes que sobrevivir, ¿no? Ya sean zombies, sean monstruos, lo que sea. Y Silent Hill no es survival. Yo podría decir que sí que tiene algo de survival horror, pero son más juegos de terror psicológico. Porque los personajes no son fuertes, no son militares. Hasta cierto número de la saga, que después comentaré, pero los principales, los mejores juegos de la saga tienen como protagonistas personajes que no son fuertes ni física ni mentalmente. Sí. Porque de hecho todo se basa precisamente en eso, en sus problemas mentales, cómo gestionan ellos las emociones y tal, y es lo que se refleja al final en el pueblo, ¿no? En el tipo de enemigos que te encuentras, cómo se desarrolla la historia y tal, tiene mucho, o sea, digamos que todo lo que se refleja en el juego, el diseño de los monstruos, los enemigos a los que te enfrentas y tal, son un reflejo de lo que le pasa a los personajes por la cabeza. Y creo que ese es uno de los puntos fuertes del juego, que el diseño sonoro y artístico es impecable por eso, porque es que va todo a favor de la historia. O sea, está todo basado en el guión y no hay nada aleatorio, no son monstruos porque sí, ¿no? No son experimentos biológicos ni cosas raras como hacen otro tipo de juegos de este estilo. ¿Y qué más diferencias podías apreciar entre, bueno, de este Silent Hill 4? Bueno, el 4 en concreto yo creo que una de las cosas más, aparte del tema de la perspectiva y del tema de encerrarte en la habitación, que yo creo que se adelantó bastante a una moda que ha aparecido bastante recientemente en los juegos, pero bueno, yo diría que de 10 años hacia aquí, un poco menos seguramente, pero juegos como Amnesia, Outlast, el Alien Isolation, yo creo que el mejor Alien que ha salido en muchísimo tiempo, que es en primera persona, el Resident Evil 7, o sea, una saga que siempre ha sido como característica, siempre ha tenido que los personajes se han visto en tercera persona desde un punto de vista u otro, ¿no? Porque al principio era esta vista con cámaras fijas, en el que tú movías al personaje pues eso, con el plano fijo como si fuera más cinematográfico y el juego jugaba con la tensión en ese sentido, ¿no? Tú no veías, aunque estabas en un pasillo en el que igual había un enemigo, por cómo estaba colocada la cámara no veías dónde estaba y eso te creaba tensión, ¿no? Después cambia a la tercera persona, pero desde la vista del hombro, entonces la cámara ya se veía y seguías al personaje y tal,
que Silent Hill siempre ha sido de ese estilo, pero Silent Hill 4 yo creo que se atrevió mucho tiempo antes de que nadie a meter la primera persona ahí, y después han venido muchísimos juegos que lo han imitado, porque al final yo creo que al género del terror le ha aportado muchísimo esa perspectiva. Claro, al final te metes tú mucho más en la historia. Yo creo que es más terrorífico vivirlo desde esa perspectiva, y los juegos que han salido últimamente lo han demostrado con creces. Y bueno, otra de las cosas que diferencian a este Silent Hill con respecto a los anteriores, siendo incluso del mismo equipo, aquí se atrevieron a cambiar no solo el punto de vista, sino también el tipo de enemigo al que te enfrentas, ¿no? Y si ya era complicado, por ejemplo, que tú en este Silent Hill no pudieras grabar partida en otro sitio que no fuera la habitación, que curiosamente estás encerrado en ella, pero es tu lugar seguro, ¿no? Uh-huh. Pues eso, te lo ponen difícil, porque si quieres guardar partida, cada vez que haces una incursión a esos otros mundos, tienes que volver siempre a la casa para guardar partida y tu progreso y tal. Pero cuando vas avanzando en el juego te encuentras enemigos que no mueren, que es una gran diferencia con el resto de Silent Hill, ¿no? En el otro, pues con más o menos gracia, porque los personajes a lo mejor no eran esos luchadores y tal, te podías cargar a los monstruos que te encontrabas. Pero en este aparecían unos cuantos que son como una especie de fantasmas o demonios y tal, que te van persiguiendo y que dan muy mal rollo, porque algunos van como levitando y tal, y tienes que ingeniártelas para ir resolviendo el misterio, los puzzles y tal, o esquivándolos, o usando varios recursos que te da el juego para dejar a los monstruos quietos en un sitio y que no te puedan seguir persiguiendo. Y yo creo que esto, las bases las sentó curiosamente Resident Evil, porque en el segundo y en el tercero, que se llama Nemesis, ahí aparecen enemigos que no pueden matar, que puedes, digamos, debilitar o incapacitar durante un tiempo, pero en ese tiempo pues te dan margen para resolver lo que tengas que hacer y salir pitando, ¿no? Uh-huh. Y en el Silent Hill 4 yo creo que cogieron ese testigo y lo hicieron súper bien, la verdad. Sí. Le sienta muy guay. Y bueno, antes has comentado, Pablo, que el 4 fue el último juego del Silent Team. ¿Qué ha pasado con del Silent Team o Team Silent? El Team Silent, sí. Team Silent. Oh, perdona por mi inglés. Ahora, ¿qué ha pasado con la saga? ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues bueno, el tema es que a partir de ahí el juego se fue de Japón, y yo creo que eso le sentó fatal al juego, ¿no? Porque la saga la heredaron equipos americanos, y bueno, se notaba mucho la influencia de otro tipo de estilo al desarrollar, o del tipo de cine que se ve también fuera y tal, ¿no? Y por ejemplo, a partir de este Silent Hill 4, así antes decía que los personajes eran como personajes así pochos, débiles y tal. Justo en el siguiente que hicieron, que se llama Silent Hill Homecoming, el personaje era un ex militar, no sé qué, entonces ya le daban más recursos, podía esquivar a los personajes, y entonces ya como que le quitaban mucha magia al asunto. Encima estaba ambientado en una ciudad americana, como que ya a partir de ahí la deriva que tomó la saga fue de mal en peor, creo yo. De hecho salió una versión para PS Vita que era estilo Action RPG, que por si a alguien no le suena el género, sería como un Diablo, ¿no? Este tipo de juego que son como de matar a muchos enemigos con habilidades, pues eso, te dan como poderes mágicos, o tiene estadísticas de juego de rol, ¿no? Uf. Y entonces no le pega nada a esta saga, no tiene nada que ver. Pero hasta ese punto llegó todo lo que hicieron con la saga, básicamente, en Konami, ¿no? Y el último intento, que yo creo que fue lo mejor que le podría haber pasado a la saga y quedó en nada, por desgracia, fue la demo que sacó Hideo Kojima, que es el creador de Metal Gear Solid, y Guillermo del Toro, que se juntaron ahí dos mentes de dos mundos totalmente diferentes, del cine y del videojuego, ¿no? Para hacer una cosa maravillosa que fue PT, sí, que es una demo que salió de imprevisto durante un E3, y todo el mundo se la descargó sin saber qué era, pero era un juego súper bien hecho, terrorífico, muy bien pensado además, que yo creo que más que demo podría ser un juego independiente sin ningún problema, aunque dura un par de horas, pero... Sí, porque tenía su trama y finalizaba la trama, o sea, yo... Sí, o sea, totalmente, ¿no?
O sea, la trama además es buenísima y yo creo que también conecta muchísimo con lo que estamos hablando de la cuarentena y con el propio Silent Hill 4, curiosamente, que es un juego que está ambientado en una casa de la que no se puede salir tampoco y que es una casa en la que el protagonista vive un bucle. Pero es un juego absolutamente terrorífico. O sea, Sí, 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 sí. lo que consigue en tan poco tiempo es brutal. Pero la desgracia es que se canceló, ¿no? Ese juego, cuando te lo terminabas, te desbloqueaba un vídeo que era el teaser del nuevo Silent Hill, que se llamaba Silent Hills, y se quedó en tierra de nadie porque Kojima, que es digamos, el productor, digamos, o el desarrollador más fuerte que había detrás del proyecto, rompió relaciones con Konami y nada, pues se quedó en tierra de nadie al final. Pues bueno, con este que ha sido el último intento en la saga Silent Hill, creo que vamos a despedir la sección. Después de lo que nos has dicho de Silent Hill 4, yo creo que has conseguido una cosa que no pasaba desde Arma Letal, que es que ahora mismo quizás todos nuestros oyentes pues tengan miedo de encontrarse un agujero extraño en el baño. El Arma Letal era una bomba, aquí puede ser un vórtice extraño que te lleve a mundos... Que bueno, nos permite salir de casa, que también estaría bien. Sí, sí, no, vamos, en el videojuego el agujero estaba en la pared, pero yo no me fiaría del propio agujero del váter, o sea, ojo, cuidado. Pues muchas gracias, Pablo Barce. Espero que vuelvas en siguientes programas y nos sigas dando pinceladitas de videojuegos. Gracias a ti, Lean.